Plaza Podcast. Vivimos en un momento en el que el envejecimiento de la población es el mayor de la historia de la humanidad. Tras haberse duplicado el número de habitantes de más de 100 años en la última década en España, hasta los 19.639, el Instituto Nacional de Estadística dice ahora que dentro de 50 años ser centenario no será nada extraordinario. Según sus proyecciones, la cifra se va a multiplicar por 12 hasta alcanzar los 230.000 centenarios y centenarias en España. Este envejecimiento demográfico implica enormes retos sociales, económicos y políticos. Sin duda, uno de los puntos cruciales es la necesidad de envejecer en buenas condiciones. La calidad de vida en la vejez no solo depende de alcanzar una avanzada edad, sino de hacerlo en buen estado de salud física y mental. Hoy en Plaza al Día, los grandes desafíos del envejecimiento en España. ¿Estamos preparados? Para hablar de esta cuestión hemos invitado a un experto en envejecimiento y personas centenarias. Es Juanma García González, que además es catedrático de Sociología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Señor García, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Usted decía recientemente que el envejecimiento es uno de los mayores logros de la humanidad y ahora hablaremos de los datos, pero según los datos, así se corrobora, ¿no? Sí, así, tal cual. Solo tenemos que pensar que a principios del siglo XX las personas vivíamos de media alrededor de 35 años. Teniendo en cuenta que ahora la media está en España al menos, alrededor de 82, el logro es enorme. Y para mí, personalmente, sin duda es el mayor que ha tenido la humanidad en el siglo XX y en el siglo XXI, hacer que gran parte de la gente pueda vivir, o prácticamente todo el mundo pueda vivir hasta edades muy avanzadas. Y no solo en países que llamemos desarrollados, sino que es algo que se está consiguiendo en prácticamente todos los países, lo que podríamos llamar una democratización de la longevidad, y sin duda alguna es el mayor logro de la humanidad, que algo me parece a mí que es innegable. Decía yo lo de los datos porque en la introducción explicábamos que tras haberse duplicado el número de habitantes de más de 100 años en la última década en España, la cifra alcanza casi a los 20.000. Según el Instituto Nacional de Estadística, dentro de 50 años ser centenario no será nada extraordinario, será algo normal, entre comillas normal, y según sus proyecciones la cifra se va a multiplicar por 12 hasta alcanzar los 230.000 centenarios y centenarias en España. No es que yo quiera contradecir ni mucho menos al INE, pero ¿esas cifras las ve factibles? Bueno, realmente vamos a decir que sí. Lo más probable es que dentro de 50 años haya muchísimos más centenarios, más personas centenarias de las que hay ahora. Ahora bien, hay que poner un poco los números en contexto. Lo primero, en cuanto a las proyecciones que hacemos en demografía, el INE está hablando de una proyección a 50 años, una proyección muy amplia que puede que no se cumpla. A lo mejor en vez de 230.000 hay 500.000, no lo sabemos, pero a lo mejor hay menos. ¿Por qué? Bueno, porque en estos 50 años que van a pasar de aquí al 2074 pueden ocurrir muchas cosas. Ahora bien, las proyecciones se basan en unas dinámicas previas y es muy probable que estemos en esas cifras o más, es lo que diría yo. Yo pensaría que probablemente hay más. Ahora, a mí me abruma mucho pensar en el 2074, siempre es mejor pensar, al menos en términos de planificación de la vida, en cifras de tiempo un poco más cortas. Pero sí, lo primero, bueno, que haya 20.000 personas ahora que tengan más de 100 años, o la mayor parte lo tengan, habría que repetir la verificación de edades, es extraordinario. Que normalicemos que haya muchísimas personas centenarias, pues será aún más extraordinario en términos de vivir 100 años, que ahora mismo pensamos que es una edad muy especial. Que haya tantas personas así. Las proyecciones hace 15 años eran que la gente que naciera a principios del siglo XXI, la mitad iba a llegar a centenaria, es decir, la proyección es que más o menos a principios del siglo XXII sea prácticamente un 50% la que llegue, y esto es porque, bueno, cada vez se viven más años,
La subida de la esperanza de vida es algo bastante lineal en los últimos 120 años, en prácticamente todo el mundo, en España además mucho más, a pesar de haber ciertos saltos. Y bueno, ojalá no tengamos que contradecir al INE, sino es que sea para más, que haya pues cuantas más personas centenarias, mejor. Y cuanto mejor estén esas personas centenarias de salud y de capacidad, pues muchísimo mejor. Correcto, porque una cosa es llegar a cumplir 100 años, pero encontrarse en perfectas condiciones. Porque, ¿cuál sería el secreto de llegar a vivir 100 años o más? ¿Es una cuestión genética? ¿Hay diferentes factores que influyen en ello? Llegar a 100 años sin estar bien, pues no tiene mucho sentido. Al final, alcanzar edades altas, avanzadas, en malas condiciones, no tiene sentido. Aquí lo importante es cumplir cada vez más años, eso sin duda, yo creo que es un gran logro, pero que lo hagamos en buenas condiciones. Se trata sobre todo de que se concentre el tiempo en el que estamos con alguna enfermedad o con algunas enfermedades, lo que se llama la concentración de la morbilidad. Si llegamos a 85 años, por ejemplo, por poner una cifra aleatoria, muy bien, y luego vivimos hasta los 90 mal o regular, pues mira, solo son 5 años que no está uno bien. Ahora, si uno va a alcanzar igualmente 90, pero está mal desde los 65, estar 25 años en malas condiciones deja de tener sentido, ya en términos vitales, ya solo incluso ontológicos. Ahora, ¿cuál es el secreto para alcanzar 100 años? Ojalá lo supiera, por tirar por estudios que hemos hecho y por las cosas que se han hecho en otros países. En general se habla de que hay una parte genética, esto lo estudian muy bien las personas que se dedican a este tema, en la que pesa alrededor de un 20 un 25%. Y luego hay una parte social, estructural, podemos llamarla, también en cierto modo individual, aunque no tanto, sobre todo es social, que son nuestros comportamientos y también el tiempo que nos toca vivir y muy especialmente la clase social a la que pertenecemos, muy ligada con el nivel educativo. Entonces, ¿cuál es el secreto para alcanzar muchos años? Bueno, yo creo que esto lo sabemos todo el mundo, ¿no? Pues hay que vivir pues con una buena alimentación, haciendo ejercicio, teniendo comportamientos no nocivos y sobre todo pues también en gran parte teniendo un buen estado de salud emocional que sea bueno, vivir sin estrés. Eso son los grandes clásicos que creo que todo el mundo sabe. Yo siempre digo que aparte hay para alcanzar 85-90 años, pues más o menos estamos ahí. Y luego para alcanzar 100, a mí me gusta decir, y creo que lo comparten también algunas compañeras demógrafas y de otras áreas, es que haya un poquito de suerte. Siempre se habla de ese 1% de suerte en el que no ocurre nada para poder alcanzar esas edades. Pero secreto no hay ninguno. En nuestros estudios hablamos con mucha gente con más de 100 años y cada cual te cuenta una historia. Aparte que son personas que han vivido una vida, las actuales centenarias y las que han vivido al menos el siglo XXI, son personas que han vivido una vida con muchos avatares. 2 guerras o 2 guerras mundiales, una guerra civil, 2 dictaduras, un gran cambio político, un gran cambio económico, una hambruna brutal que hubo a partir de los 40. Es decir, que ahí hay siempre como muchos factores que son externos a nosotros, no depende para nada o prácticamente para nada de la persona, sino que depende muy mucho del entorno que nos rodea. Se tiende a pensar, ahora nos explicará si eso es así, que las mujeres viven más que los hombres. Realmente también los datos dicen que es así, que las mujeres vivimos más. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta complicada. O sea, efectivamente las mujeres viven más, bastante más, de hecho, que los hombres. Ocurre en todas las sociedades, no solo en la española, ocurre en todas, y es algo que bueno tiene una parte genética. Ya desde la formación del feto ya se están produciendo procesos por los que la mujer va a vivir más años, y luego tiene iría en esa parte de la genética que hablábamos antes, y también en la parte pues social, estructural, que ha ido cambiando, por cierto, a lo largo del tiempo. Mira, la verdad que ahora mismo la brecha de género en esperanza de vida al nacimiento se está estrechando un poquito. Hasta a partir de los 90 llegó a un pico de prácticamente una diferencia de 7 años y algo, y ahora está en unos 5 años y algo. No significa eso que
las mujeres lo estén haciendo peor, sino es que los hombres lo están haciendo un poquito mejor de lo que lo hacían antes. Claro que también hay que tomar las cosas muy en perspectiva, pero al final es una cuestión social en donde se encuentra prácticamente, aparte de la genética que ya viene definida así, que no podemos cambiarla prácticamente, no es exactamente así, pero bueno, en términos generales sí, pero una cuestión de mejorar los hábitos y los comportamientos, y las mujeres en ese sentido toda la vida lo han hecho muchísimo mejor que los varones. Decíamos antes datos del INE, en esas proyecciones que han publicado precisamente esta semana, dicen también que el número de centenarios y centenarias aumentará en los próximos años y especialmente a partir de 2030. Ya no hablamos de 2074. Dicen también que en esa fecha, para ese año, la llegada a la vejez, sobre todo, de las voluminosas cohortes nacidas durante el baby boom, pues que seremos, según el INE, una sociedad en la que 1 de cada 3 habitantes tendrá más de 65 años. Esto plantea, sobre todo, enormes retos. ¿Cree usted que estamos preparados socialmente y económicamente? Estas proyecciones de INE a 2030 me gustan bastante más porque son bastante más certeras. Y porque, bueno, también nos sirven muy bien para ver cuál es la evolución de la sociedad. Entonces, sí, es evidente, a ver, el envejecimiento de la población siempre lo definimos en un porcentaje de población mayor sobre la población total. Entonces, creo que hay 3 cuestiones al menos que comentar. La primera, ¿qué es ser mayor? ¿No? Bueno, al final en demografía usamos, obviamente, un criterio estándar, que es personas mayores de 65 años, porque bueno, ha funcionado bien y nos sirve para también comparar territorios. Por ejemplo, un paréntesis aquí, este concepto de población mayor en otras zonas del mundo, mayores de 60 años, no de 65, porque tienen una esperanza de vida menor. En cualquier caso, en España al menos usamos el mayor de 65 años desde hace 100 años, por cierto, es algo que no ha cambiado, a pesar de que la esperanza de vida haya aumentado 35 años. Entonces, bueno, aquí tenemos que ver también esa idea de envejecimiento de la población en términos relativos. Primero, o por un lado, con esa idea de porcentaje de la población mayor de 65 años sobre el total de la población, bueno, aparte de una cosa más técnica, que es cierto, va a aumentar y lleva aumentando desde los años 50 a 60 del siglo XX hasta ahora. Eso no ha cambiado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ha aumentado la esperanza de vida, por un lado, y no olvidemos, al estar hablando en referencia al total de la población, ha disminuido la de fecundidad enormemente. Por lo tanto, hay menos personas jóvenes. También ha aumentado la migración, lo que hace que también haya una cierta compensación. Y por otro lado, es que ser mayor, es que a mí eso es una cuestión que me gusta mucho plantear. Mayor es tener 65 años más, es sentirse mayor, lo fijamos con una edad, lo fijamos con una generación, lo fijamos con un sentirse bien, lo fijamos con lo que piensa la persona que le preguntamos si se siente como una persona mayor. Es complejo. Entonces, bueno, yo creo que es importante también definir esa idea de población mayor, hacia dónde vamos. Más que nada porque la segunda pregunta que me hacías era los retos que plantea tener una población envejecida. Bueno, claro, si hablamos de que hay un tercio de la población que tiene más de 65 años, tenemos que ver cuáles son las necesidades de esa población. Y las necesidades de esa población de 65 años o más no es la misma cuando tienen 65, que suelen ser relativamente pocas, que cuando tienen 80, que suelen ser algo más, que cuando tienen 90, que suelen ser algo más. Y también porque al ser diferentes generaciones, el segundo gran tema es que las generaciones del baby boom que comentaba son muy voluminosas, por eso también va a aumentar bastante el envejecimiento, porque llegan enormes masas de población que todas prácticamente han vivido o han llegado a los 65 años, porque les ha correspondido además ese tiempo en el que hay una mortalidad muy baja en esas generaciones. Han muerto relativamente poca gente de las generaciones del baby boom, y van a tener una familia relativamente amplia, pues esas generaciones tienen 3, 4 hijos, 2, 3, 4 hijos, y eso tiene un enorme interés por la parte de cuidados y de vínculos familiares. Te digo todo esto, Lucía, porque es para poner en relación que hay muchos factores que afectan a los desafíos que presenta el envejecimiento, que no son solo. Entiendo que muchas personas cuando les habla del envejecimiento piensan en las pensiones directamente, cuando es el menor de los problemas del envejecimiento. De hecho, no es ni el problema del envejecimiento, es un problema de salario, que al final es quien paga las pensiones. No cuestión demográfica, sino prácticamente laboral. Entonces, bueno, sí, hay muchos desafíos que plantea que haya más personas mayores en la sociedad.
y esto creo que es importante, en demografía se viene diciendo esto desde hace 50 años, se sabe que va a haber mucha más población mayor desde los años 60, desde los años 70. Nos planteamos ahora todos esos desafíos que puede haber, que son muchísimos y están muy interrelacionados, y ahí está lo bonito de la demografía, avisar con cierto tiempo, ¿no? Hablar de 2030, de que algo va a ocurrir. Y bueno, la política es compleja, ¿no? Está la política a corto plazo, que es muy bien hacer política de cierto impacto en el momento, pero está la conversión de las estructuras sociales para acomodar la realidad a lo que va a venir. A lo mejor lo que no se está haciendo bien del todo. Desde hace unos años, bueno, sí que está pensando en una España al menos de 2050, pero sí, los desafíos vienen por muchos lados y no son solo demográficos. De hecho, la demografía es simplemente el espejo del cambio en la estructura de la población. Los desafíos son sociales, son económicos, son políticos, son de cuidado, son familiares, son también de la vivienda, son también de la perspectiva que tienen las personas jóvenes, que a veces no pensamos en ella cuando hablamos de envejecimiento, cuando la relación es absolutamente directa, que los factores que afectan a los desafíos del envejecimiento están absolutamente interrelacionados entre todas las generaciones, entre todas las esferas que conforman la sociedad. Juanma García González, recordamos, catedrático de Sociología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y experto en envejecimiento y personas centenarias. Muchísimas gracias por esta reflexión. Gracias a vosotras. El catedrático en Sociología señala, entre los factores que influyen en alcanzar los 100 años, una combinación genética entre un 20 y un 25%. También factores sociales y conductuales como una buena alimentación, hacer ejercicio regularmente o la ausencia de hábitos nocivos y un estado emocional positivo. No obstante, se muestra muy crítico, ya que desde su punto de vista es necesario tener una planificación a largo plazo para enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional. Destaca que, aunque la demografía puede prever estos cambios, las políticas a menudo no se están ajustando a tiempo para abordar adecuadamente las necesidades emergentes. No olviden que pueden acceder a todos los capítulos de Plaza al Día y otros contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También están disponibles en las 4 cabeceras del Grupo Plaza y en todas las plataformas de podcast. Por último, les invitamos a seguir a Plaza Podcast en las redes sociales más importantes. Plaza Podcast.